Discrepancias generaron en el Congreso los dichos del presidente Gabriel Boric, quien señaló que para avanzar en modificaciones al sistema político, primero se debe sacar adelante la reforma previsional. La presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola, se desmarcó y señaló que ambas cosas se pueden avanzar en simultáneo. Y desde La Moneda descartaron que exista un chantaje, como acusó la oposición. Daniela Ruiz-Tagle, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Discrepancias, pero no solamente en la oposición, sino que esta vez en el oficialismo. Eso generó en este sector político los dichos del presidente de la República, Gabriel Boric. Este condicionamiento o encadenamiento, como lo han denominado algunos parlamentarios, respecto al sistema político. Avanzar hacia reformas al sistema político, pero antes se tiene que sacar adelante la reforma previsional y el pacto fiscal. Eso fue lo que indicó el presidente de la República, Gabriel Boric, al ser consultado esta semana respecto a ese punto que han planteado no solamente sectores de la oposición de Chile Vamos, sino que también desde su propio sector político. De hecho, el tema fue abordado por dirigentes oficialistas en el último comité político ampliado que se realizó acá en el Palacio de La Moneda. ¿Qué fue lo que dijo puntualmente el presidente Gabriel Boric? Que toda discusión con respecto a algo tan importante como el sistema político debería venir después de estas reformas. Dichos del jefe de Estado, como era de esperarse, que no cayeron bien en sectores de la derecha, pero también en figuras de su propio sector político. Una de ellas fue, por ejemplo, la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Si bien ella señala que acá hay prioridades legislativas, sostiene que una cosa no tiene que entorpecer lo otro, ¿no es cierto? Y dice, se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Se puede caminar y comer chicle a la vez. Hay prioridades sin lugar a duda. Sin embargo, también nos parece importante que las conversaciones, que hoy día lo dice muy bien el presidente del Senado, que tiene que ver fundamentalmente con que hay debates políticos que están surgiendo y que tampoco se pueden aislar ni tapar. De la totalidad de parlamentarios y parlamentarias que somos entre la Cámara y el Senado, podemos trabajar en distintas materias y yo creo que eso no puede ser un elemento de inhibición del trabajo en las distintas materias y áreas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modificaciones al actual sistema político? Los parlamentarios que están por esta medida dicen que acá se tiene que combatir la fragmentación política, que quedó en evidencia, por ejemplo, en acuerdos que no se cumplieron, por ejemplo, lo que ocurrió en el Senado cuando finalmente llega la derecha a la testera, cuando se había pactado previamente que le tocaba al PPD la presidencia de la Cámara Alta. Acá se dice que finalmente una eventual reforma al sistema político es un tema que tiene que abordar esta situación, evitar que se rompan acuerdos administrativos. Incluso, recordemos, se impulsó una moción de censura en contra de la mesa actual presidida por Carol Cariola. Hay una postura casi concordante en la derecha y el oficialismo que una modificación al régimen político podría ayudar en temas como reducir la fragmentación existente, evitar las malas prácticas en el Congreso Nacional que se han generado en un parlamento que cuenta con 23 partidarios. El mismo día de las declaraciones del presidente Gabriel Boric habló el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien indicó que esto era casi un chantaje a este sector político para que le saquen adelante las reformas estructurales a este gobierno. Según el parlamentario, hay consenso en la reforma del sistema político y no es necesario finalmente que el gobierno colegisle en esta materia. Ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, criticó los dichos del gremialista, indicando que en ninguna parte del mundo el presidente ha incurrido en chantaje. En ninguna parte del mundo puede ser un chantaje que el presidente quiera cumplir su programa de gobierno. La reforma a las pensiones es parte central del programa de gobierno. Desde que se hacía campaña, cuando se asumió, fue una de las principales reformas presentadas, es una de las prioridades ciudadanas y el presidente, todos conocemos lo que piensa respecto a esto, que las prioridades ciudadanas tienen que ser las prioridades de gobierno.
Estos dichos del presidente sorprendieron a distintas figuras del gobierno que han estado de hecho en conversaciones con sectores de la oposición para poder consensuar ciertas reformas al sistema político. Según el propio relato de los parlamentarios, en esta discusión no se ha comentado el enlace con la aprobación de otros proyectos, este condicionamiento que dice, ¿no es cierto?, o se puede escuchar por parte del presidente Gabriel Boric. De hecho, el pasado lunes los presidentes de los partidos oficialistas se reunieron para comenzar a estudiar modificaciones en esta área, iniciativa que fue comunicada al propio ministro Álvaro Elizalde. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien fue quien planteó esta situación acá en el Comité Político Ampliado en el Palacio de la Moneda, afirmó que le sorprendieron los nuevos, dice él, lineamientos del Ejecutivo. Yo creo que los hechos hablan por sí solos, o sea, claramente aquí hay una disposición de hacer este perfeccionamiento al Parlamento. Yo lo vería así, más que una gran modificación al sistema político. Es interesante las voces de Bodán, Luis Paulina, de Carolina Toá y de muchos otros que están de acuerdo. Bueno, ayer habló el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. Recordemos que él es cercano al presidente de la República, Gabriel Boric. Él lo que señala es que el presidente no estaba condicionando lo anterior, sino que estaba recalcando la importancia de sacar adelante las reformas del gobierno. También se dijo que acá se tiene que hacer la interpretación de los dichos del presidente como un llamado de atención a la derecha para poder alcanzar acuerdos. Yo eso no lo entiendo como un encadenamiento que es uno o lo otro. Lo que pasa es que tenemos diferencias en cada una, lo que no significa que sea una por otra. Y no creo que esto sea un balde de agua fría, sino que un establecimiento de parte del presidente de un llamado de atención a la derecha, de que no abandonen a los adultos mayores que tienen pensiones de hambre. ¿A qué se refiere el diputado Vinter con esta expresión de un balde de agua fría? Fue un dicho que entregó el presidente del Senado, José García Rubinot, de Renovación Nacional, al enterarse de estas declaraciones y quien recordó que finalmente el Congreso puede avanzar por sí solo en esta materia. Más enfático fue el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que después de las condiciones impuestas afirmó que esta condición, ¿no es cierto?, da por terminado el periodo legislativo por parte del gobierno, el proceso legislativo por parte del gobierno como colegislador. También se refirió a este tema el jefe de la bancada del Partido Republicano, Stefan Schubert. Uno entiende que con un gobierno maximalista como este sea difícil avanzar en los temas en los que no hay acuerdo, pero es insólito que el presidente se las ingenie para que no avancemos ni siquiera en aquellas cosas en las que sí hay acuerdo. Con esto nosotros damos por finalizado el proceso legislativo de este gobierno. El problema es que no me gusta la extorsión que el presidente de la República señala ayer. Eso la verdad es que es inaceptable. Bueno, el día de ayer se reunió la mesa de la Cámara encabezada por Carol Cariola con la mesa del Senado, que es liderada por José García Rubinot de Renovación Nacional, y de acuerdo a lo que conocemos no se tocó este tema puntualmente en esa reunión, sino que fue una reunión de coordinación principalmente para abordar las prioridades legislativas en materia de seguridad. Hay legisladores que han señalado que en los comentarios del presidente Boric habría cierta influencia de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien, recordemos, es quien está tratando de sacar adelante la reforma previsional. Vamos a ver si es que en los próximos días efectivamente los parlamentarios por sí solos comienzan ya a tramitar las reformas al sistema político. María José Tomás. Muchas gracias, buenos días.